Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. El primer video tutorial que ya está finalizado, yo corro aquí el proyecto, construimos esta aplicación en la cual era una aplicación Java de escritorio, una aplicación de facturación sencilla, en el cual no involucramos ninguna base de datos. Todo lo manejábamos con objetos en memoria. Y luego también le colocamos una persistencia para que esos objetos en memoria se almacenaran poder tener la información persistente en archivos planos. Entonces eso hicimos con clientes, con productos, con usuarios. Tenemos aquí la opción de facturación y tenemos aquí unas opciones de búsqueda que son bien chéveres. Bueno, ahora, cuando nosotros hicimos esta aplicación, dijimos que la segunda parte íbamos a construir una base, vamos a voltear esta aplicación para hacerla sobre base de datos, es lo que vamos a hacer. Pero previa a eso vamos a construir la base de datos, instalar la base de datos, configurarla, todo es lo que dedica este video, que es la instalación y configuración de la base de datos en MySQL. Bueno, esta instalación la vamos a construir de esa manera, pero entonces para el segundo video es este, que es la construcción de la base de datos, sirve como prerequisito para la tercer video tutorial, que es la inclusión de la base de datos a esta aplicación, que es la primer video tutorial que monté, que es aplicación de escritorio sin base de datos, o también le sirve para el cuarto video tutorial, que va a ser la construcción de la aplicación en web. Entonces ahí les dejo. Entonces vamos a empezar por el principio, vamos a instalar la base de datos. Para instalar la base de datos vamos a trabajar con MySQL. Vamos a instalar un componente que se llama app server. Aquí app server descargar, lo voy a descargar aquí de Subsonic. Vamos a descargarlo, app server. Él llega acá. Descarga gratuita, haga clic acá para comenzar la descarga. ¿Sí será esta? No, porque no me descargue otra cosa. Ah, no, esto es otra vaina. Siempre me confunden estas páginas. Es aquí en el cosito verde. Ahí está descargando app server versión 2.6.0. Él lo primero que hace es que descarga aquí un programita chiquito. Ya lo había descargado, pues por eso me aparece ahí ese segundo. Aquí ya terminó. Ejecutémoslo, ejecutar. Y él lo que hace es que nos descarga el archivo ya grande, el que tiene como tal lo que necesitamos instalar. Esperemos a que despierte, digámosle aquí. Esta descarga es gratuita. Esto es importante, yo recomiendo altamente quitarle esto porque se llena uno de una barra de herramientas que ponen extremadamente lento el browser. Pues ya cada cual verá si lo quiere hacer, pero yo en lo personal sí prefiero quitar eso de ahí. Él aquí va a instalarlo, esa descarga. Pues yo aquí tengo la conexión, está del internet, ahí está funcionando como que bien. Ahí está, lo instala y luego lo va a ejecutar. Esperemos a que empiece porque hay un par de cositas que son muy importantes en la instalación y luego para evitarnos dolores de cabeza futuros. Entonces aquí ya empezó. Entonces aquí dice bienvenidos a la instalación del app server. Vamos a decirle I agree, esta también es GNU. Bueno, aquí realmente vamos a instalar todos esos componentes. Vamos a necesitar el phpMyAdmin necesitamos instalar el HPP, el Apache para poder obtener el phpMyAdmin. Server name, vamos a ponerle localhost, una dirección de correo electrónico. Aquí les adjunto la mía. Mi dirección es jzuluaga55 @gmail.com. Y el puerto, ojo con el puerto, no dejen por defecto el puerto 80. Porque si yo en este momento en mi browser le digo localhost, algunos de ustedes lo pueden tener así. Bueno, en este momento, bueno, yo tengo el IIS parado, pero lo importante es como evitar que entre en conflicto con el puerto 80, que es normalmente donde está la IIS. Entonces dejémoslo en el puerto 3000. Nos recuerden que ese puerto 3000 es importante. Y aquí hay la otra pregunta bien importante, que es el password que le vamos a colocar al usuario root del servidor de base de datos de MySQL. Yo personalmente le voy a colocar ZULU, Zulu. Ustedes ya son libres de colocarle el que quieran, pero ténganlo presente porque cuando vayamos a conectar la aplicación a la base de datos en el video tutorial 3 y video tutorial 4 vamos a necesitar recordar qué fue lo que le pusimos acá. Recuerden, yo puse ZULU
Zulu. Le decimos aquí instalar. Voy a pausar el video mientras esto termina para evitar tiempo inoficioso y ya cuando termine continuamos. Bueno, entonces cuando esto finalice vamos a llegar a esta parte que dice, vamos a llegar a esta ventanita que dice que terminó y vamos a decirle Star Apache y Star MySQL. Entonces vamos a ingresar por el puerto que lo creamos, que fue el puerto 3000. Ahí está, eso del puerto 3000 lo hicimos para evitar incompatibilidades con el Internet Information Service, que lo pueden tener activo en algunos de sus equipos. Vamos a ingresar aquí por phpMyAdmin y aquí nos pide el password que le pusimos. Recuerden que el password fue Zulu, ZULU, perdón, el nombre del usuario es root y el password es ZULU, el password que yo le puse. Vamos a decirle iniciar sesión. Si todo está bien, deben de llegar a esta ventana. Si yo quiero evitar que me esté pidiendo la contraseña, puedo decirle aquí a Freephrase en Chrome, le digo guardar contraseña. Bueno, aquí llegamos. Ustedes pueden tener una versión más moderna, pues esta versión pues no es la mejor, no es la más nueva, pero tenemos. Y vamos a crear aquí la base de datos. Entonces vamos a llamar nuestra base de datos la base de datos de sistema facturación. Llamemos la facturación. Entonces creé la base de datos facturación y aquí simplemente creamos una base de datos, pero que tiene 0 tablas. Entonces aquí dice facturación y dice 0. Significa que no hay tablas. Si seleccionamos la base de datos, entonces aquí ya nos piensa crear la tabla. Entonces vamos a crear las tablas para toda nuestra aplicación. Entonces el primer formulario, pues lo primero que vamos a crear es la tabla para crear productos. Entonces si miramos aquí el formulario, esperemos que está como lentito aquí, está lento el NetBeans, tengámosle paciencia. Llegamos aquí a nuestro formulario de usuarios, entonces vamos a crear una tabla que nos va a permitir almacenar esto de manera ya en base de datos. Los campos, entonces la primera tabla va a ser la tabla usuarios. ¿Cuántos campos tiene? Eso es, vamos a tener código de usuario, nombres, apellidos, van 3, clave y perfil. 1, 2, 3, 4, 5 campos. Número de campos 5. Continuar. De aquí nos pide los nombres de los campos. Entonces el nombre de los campos va a ser ID usuario. Y aquí nos dice que de qué tamaño va a ser el código del usuario. Entonces el código de usuario lo estamos manejando en la aplicación como string. Se convierte en base de datos a varchar. Varchar significa que es de campos, que nos va a permitir números y letras de longitud variable. Entonces vamos a decir que el código del usuario máximo son 10 caracteres. El otro atributo que va a tener va a ser nombres. También va a ser varchar. Creo que nombres queda con 30, queda más que suficiente. Y apellidos, vamos a crearlo también varchar de 30 caracteres. Ahora tenemos también el campo de clave. No grabamos la clave, también va a ser un campo varchar de 10. Y por último nos pedimos el perfil, el código del perfil. Entonces aquí va a ser ID del perfil. El campo es ID perfil, aquí me equivoqué, escribí perdil. ID perfil, este sí es un campo tipo entero. Entonces no pide. Ahora, ¿qué es importante aquí? Aquí es importante, muy importante definir que este campo va a ser clave primaria. Y los campos que son obligatorios, recuerden que nosotros dijimos aquí que todos los campos eran obligatorios, le estamos colocando una restricción que dice not null. Significa que estos campos no podemos dejar que nos los dejen en blanco. Entonces, siendo nomás, aquí le decimos grabar y ya tenemos nuestra primera tabla usuario que tiene estos datos. Si le decimos aquí insertar, podemos crear algunos registros. A mano. Pues creemos aquí el registro Zulu. Necesitamos crear algunos al menos para poderlo ingresar. Juan Carlos Zuluaga Cardona, clave, pongámosle 1, 2, 3, perfil 1. Creemos otro usuario llamado el usuario, puede ser el usuario Pepe. Y va a ser Pedro, apellido Infante. Y vamos a decirle que la clave es 1, 2, 3 también, pero que el perfil es 2. Entonces ahí tenemos ya dos usuarios, perfil 1 y perfil 2. Digámosle continuar. Y si le decimos examinar, aquí ya tenemos la tabla, tiene el ID usuario, nombres y apellidos, tiene 2 campos. Muy bien, esa fue la tabla usuarios. Seguimos examinando. También tenemos productos. Y aquí en productos tenemos el código del producto, la descripción, el precio.
Entonces vamos a hacerlo de esta manera: código del producto, descripción, precio, bueno, todo lo que tiene acá con sus campos obligatorios o no. Entonces vamos a meternos aquí, damos clic aquí en la base de datos de facturación y más luego vamos a decirle que vamos a crear una nueva tabla. Aquí la tabla va a ser la tabla de productos. Número de campos que tiene productos, el código del 1, 2, 3, 4, 5 campos también. También tiene 5 campos. Démosle continuar y los campos son el código del producto, el ID del producto. Es de tipo varchar. Pongámosle que el código del producto tiene máximo 12 caracteres. Después viene un campo que se llama descripción. Descripción. Aquí yo estoy utilizando mayúsculas y minúsculas, pero no, es irrelevante. Realmente no importa. Después en el aplicativo eso no la va a tomar. La descripción del producto, pongámosla de 50 caracteres. Después sigue el precio. Ojo, el precio vamos a definirlo de tipo entero. No necesitamos definirle longitud. Después viene el código del IVA, el ID IVA, que también lo vamos a definir de tipo entero. Y por último viene un campo que es la nota o notas. Entonces notas lo podemos colocar incluso de tipo text. Y de tipo text es que nos permite generar muchísima información. Bueno, aquí en los campos, el único que no es obligatorio es la nota. Entonces este sí le puedo decir que puede ser nulo, que no hay necesidad de que haya una nota. Si no le dejamos en nulo no nos va a dejar grabar información porque nos lo va a exigir. Y donde está esta llavecita, le marcamos aquí, significa que la clave primaria, o sea que no pueden haber dos productos con el mismo código. Entonces aquí le decimos grabar y aquí nos quedó la tabla productos. Si le decimos por insertar, podemos crear algunos productos. Entonces aquí producto 1, pongámosle aquí Coca-Cola por 350 mililitros. Muy bien. Precio de una Coca-Cola, póngale que sea 1.300 pesos. El código del IVA es 1. Notas, si no le pongamos notas. Ah, sí, bueno. Entonces sabe mejor bien helada. Y aquí no es... Ahí espero que Coca-Cola me pague la publicidad. Bueno, tenemos ahora código del producto 2. Coloquemos aquí cualquier otro producto. Coloquemos aquí pan Bimbo. Pan Bimbo por 500 gramos. Precio, yo no sé, esto valdrá que 3.500 pesos. Código del IVA, pongámosle código de IVA 0, sin IVA. Notas, pongámosle aquí notas, no le pongamos notas, digámosle aquí continuar. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos dos productos. Si decimos examinar, aquí vemos aquí que tenemos pan Bimbo y que notas tiene nulo, porque permitimos nulos en las notas. Muy bien, volvemos a la tabla facturación y ahorita vámonos a cliente. Entonces aquí en cliente tenemos también el formulario de clientes. Vamos a ver qué datos persistentes necesitamos nosotros para clientes. Y aquí hay más tipos de datos que son código del cliente, tipo de cliente, nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. Entonces vamos a crear aquí la tabla clientes y vamos a crearle 9 campos. Continuar. Entonces aquí el campo va a ser ID cliente. Entonces el ID cliente va a ser un tipo de datos varchar. Pongámosle que el código del cliente pueda tener 10 caracteres. Después creo que sigue el ID tipo cliente. Entonces el tipo del cliente es lo definimos como un entero. Después sigue los nombres. Pongámosle 30 a los nombres. Después coloquémosle los apellidos. Coloquémosle 30 caracteres a los apellidos. Tenemos aquí dirección, teléfono. Pongamos aquí la dirección. La dirección, pongámosle unos 50 caracteres. Teléfono. Aquí sí les recomiendo es que no me coloquen tildes en los nombres de los campos, porque eso nos puede generar problemas en el Java. Teléfono, pongamos un teléfono de 20 caracteres para poderle poner indicativo y todo lo demás. Aquí viene el ID de la ciudad. Pongámosle que el ID de la ciudad, como si es un dato, un ID, pongámosle enteros como un código. Y aquí tenemos el campo fecha nacimiento. Este ya sí le ponemos de tipo date. Y el otro es fecha ingreso. Y este es de tipo date. ¿Dónde está? Se me perdió.
date. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir cuáles campos son obligatorios. Dijimos que hasta apellidos era obligatorio, entonces lo que es dirección le podemos dejar que este admita nulos, que este admita nulos, que este admita nulos, que este admita nulos, que este admita nulos. Esto es bien importante porque si no después no nos va a dejar permitir ingresar el registro. Y el código del cliente es la clave primaria. Entonces digámosle que clave, clave primaria del cliente. Muy bien, ahí está. Ok, entonces aquí ya le podemos decir, yo creo que ya está bien, digámosle aquí grabar. Y aquí ya creamos la tabla cliente. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar algún cliente manualito, un par de clientecitos. Entonces aquí código del cliente 1, tipo, pongámosle 1, nombre es Juan Carlos, también me voy a ingresar como usuario y como cliente. Zuluaga Cardona, dirección, coloquémosle aquí la famosa calle Luna, calle Sol, como dice la canción. Donde dice teléfono, pongamos 233 44 55, ciudad 1, fecha de nacimiento. Entonces aquí también hay un controlcito de fechas. Coloquémosle aquí, uy, pero no aguanta gente viejita. No me da sino hasta 74. 1974, los viejos como que no cabemos acá, 0923. Fecha de ingreso, coloquémosle que es hoy, pues 13 de diciembre. Es el cliente 1, ahorita el cliente 2, coloquemos el tipo 1, coloquémosle aquí María, Conchita. El resto de campos, como son nulos, los voy a dejar en blanco, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos dos clientes. Si le decimos examinar, aquí ya vemos que tenemos el cliente Juan Carlos y a María Conchita. Tenemos dos clientes. Muy bien. Volvamos a la parte aquí de facturación. Esto se corrió, ay caramba, ¿esto cómo lo muevo? Ahí sí. Ahí está. Tenemos ya tres tablas, la clientes, productos, usuarios. Nos queda faltando una tabla para poder grabar todo lo que son las facturas, pero tengan en cuenta algo con la factura. La factura vamos a necesitar dos tablas. Una tabla que es la tabla de factura como tal y otra tabla que sea el detalle de factura, que nos permite crear la factura como es. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a hacer eso. Entonces vamos a colocar una nueva tabla. Y la nueva tabla de facturas, y la tabla de facturas va a tener es la fecha de la factura, el código del cliente que hizo la factura y el número de factura, el código del cliente que hizo la factura, el número de factura, el código del cliente que hizo la factura y la fecha de la factura. Solo tres campos para hacer algo sencillo. Entonces aquí va a ser la tabla factura, número de campos, tres campos. Continuar. Entonces los campos van a ser el ID de la factura, que este ID de la factura sí lo vamos a manejar como un entero. Después viene el ID del cliente y ojo, este ID del cliente tiene que ser de la misma longitud de la otra tabla, que en la otra tabla el código del cliente es varchar de 10, tiene que coincidir porque ahorita relacionamos las tablas. Y por último vamos a colocar la fecha de la factura, vamos a colocarle simplemente el campo fecha, que es de tipo date. Entonces vamos a decirle, estos campos no van a admitir nulos, ni la fecha ni el cliente, y la clave primaria de esta tabla va a ser el, el código de la factura. Grabemos. Aquí ya está la tabla factura y a esta tabla si no le voy a crear registros aquí. Si le decimos aquí examinar, vemos que la tabla tiene 0 registros. Ahora, uy, ¿por qué se me corre tan maluco? Ahorita creemos una nueva tabla, pasamos aquí la tabla de facturación y la nueva tabla va a ser la tabla, vamos a crear una tabla de detalle factura. La tabla de detalle factura va a tener un registro por cada facturita. Me explico. Voy a correr aquí la aplicación porque esto no se me ve aquí en modo diseño. Si entramos aquí a la aplicación que ahorita vamos a voltear por escritorio en movimientos, nueva factura, la tabla factura que tiene que tener el código de la factura, un código de línea, son dos campos, más todo esto es código de producto, más 2, va a tener 2, 3, 4, 5 y 6. El valor si no lo almaceno por integridad referencial. Vamos a tener 6 campos en la tabla de factura. Igual si se equivocan, eso después se le pueden agregar nuevos campos. Esta tabla se va a llamar detalle factura. Va a tener 6 campos.
Entonces la tabla de detalle de factura que tiene que tener, hombre, no entiendo por qué esto se corre tan aburridor. Esta tabla se va a llamar, va a tener primero un ID de factura que es de tipo entero, muy importante, y el otro va a ser un campo llamado ID línea, que va a ser un consecutivo que me va a servir también un entero, que me va a servir para decir que la factura, el registro número 1, el registro número 2, el registro número 3 de la factura, Ok. Vamos a colocarle aquí también ya los códigos de los productos. Tenemos también el código del producto, porque puede cambiar. Vamos a colocar acá la descripción, el precio y la cantidad de productos. Entonces lo que es el código del producto es un varchar de 12, la descripción va a ser un varchar de 50, el precio en la factura va a ser un entero y la cantidad va a ser otro entero. Ninguno va a permitir nulo, y ojo a esto, la clave principal son estos dos campos. La clave principal ya es el código de la factura y el código de línea dentro de la factura. Línea es única como el renglón de la factura. No lo coloco en un producto para poder tener incluso varios productos en repetido el código del producto. Le decimos grabar. De esta manera creamos una sencilla base de datos con 5 tablitas. Vamos a meternos aquí donde dice servidor localhost, y aquí dentro de la base de datos de facturación, donde tenemos aquí base de datos, aquí tenemos las bases de datos, aquí tenemos la base de datos de facturación, y en la base de datos de facturación tenemos aquí operaciones, y aquí tenemos nuestra base de datos generada, y esta base de datos pues en esta versión no me permite generar las relaciones. Aquí podemos hacer una consulta, una base de datos, etcétera. Con esto es todo. Esta es la creación de la base de datos. Ya este videito era introductorio, es como el videito previo, porque nos va en el video tutorial número 3. Este era el video tutorial número 2. Video tutorial número 3, que es construcción de la aplicación llave de escritorio con base de datos. Tenemos previamente, asumimos que esta base de datos ya existe. Y en el video tutorial número 4 vamos a generar esta base de datos. Bueno, aquí una cosa importante que podemos hacer también es que podemos entrar aquí donde dice bases de datos, entramos aquí al home, y aquí donde dice bases de datos podemos seleccionar la base de datos de facturación, y aquí le podemos colocar exportar. ¿Por qué es importante exportar? Vamos a exportar la base de datos de facturación, y vamos a decirle que nos lo exporte a un archivo descargable. Entonces el nombre del archivo, vamos a decirle continuar, y nos va a decir que, esto aquí le dijimos exportar, que no nos lo comprima. Vamos a exportar la base de datos y la voy a exportar aquí en NetBeans Projects, donde estoy trabajando. Vamos a exportar aquí donde dice, aquí donde dice NetBeans Projects, ahorita lo ubico. Vamos a colocarle facturación .sql, porque generé un script de la base. Esto es lo que se le dice generar un script de la base de datos. Si miramos este archivo, lo que es realmente, aquí tenemos facturación SQL. Si lo abrimos con cualquier editor de texto, yo voy a utilizar aquí uno que tengo muy bueno. Ustedes lo pueden abrir también con bloc de notas. Bueno, aquí nos dice que si lo quiero convertir a formato SQL, porque es que él no le pone unos espacios en blanco, lo pueden abrir con... Aquí tenemos el script de esto, todo lo hubiéramos también hecho por código. Este es el código para crear la base de datos. Aquí está. ¿Por qué es importante que lo tengamos? ¿Por qué fue importante crear esto? Porque si yo me fuera a ir a otro computador, digamos, vamos a hacer lo siguiente, supongamos que yo llego a otro equipo, esto se me quedó aquí, digámosle que sí. Esa fue la descarga del Socksonic. Esto también lo puedo cerrar. Si nosotros fuéramos nuevamente, yo entré a otro computador, voy a tener aquí la base de datos, home, dice bases de datos, y voy a eliminar la base de datos de facturación. Sin miedo, voy a decirle clic aquí a facturación y le voy a decir eliminar. Él dice, ¿está seguro que la desea eliminar? Sí. Destaque, borramos la base de datos.
Eso es porque yo me tengo que trabajar en este equipo, en otro equipo, ya la base de datos no es tan fácil como que yo como la copio, no, me toca volver a crear la base de datos. Entonces una forma es exportar el script cada que lo modifiquemos, ahí está exportado y ahora lo vamos a importar. ¿Cómo importamos el script si llegáramos a otro equipo o a este mismo equipo pues que la acabo de borrar de manera, simplemente entramos aquí en el home el home es esta casita, pues la casa, y aquí le vamos a decir importar. Selecciono el archivo y voy a seleccionar el archivo donde lo grabé, que lo grabé aquí en mis documentos donde dice NetBeans Projects. Esta se llama facturación, abrir. Entonces simplemente le decimos continuar y si todo está bien, ya dice la importación se ejecutó exitosamente. Si selecciono, aquí tengo la base de datos de facturación con mis tablas y aparte de eso, tenemos aquí, seleccionamos la base de datos de facturación y tenemos aquí mis bases de datos. Muy bien. Eso es todo por hoy. Eso es todo en este video. Ve, aquí te importé otra que no era. Vamos aquí la base de facturación, por ejemplo aquí clientes, examinar y aquí todavía tengo los registros que habíamos creado ahora. Bueno, esa es la creación de la base de datos. Ahí aprendimos también a cómo exportar e importar el script de la base de datos. Es importante que lo sepan hacer cuando quieran tener movilidad del proyecto. En el siguiente video tutorial vamos a completar y vamos a crear la base de datos vamos a modificar la aplicación de escritorio para que utilice esta base de datos y deje de utilizar esos archivos planos. Bueno, el único archivo plano que va a utilizar es el de configuración. Eso es todo, muchas gracias.